El sonido del mazo golpeando la madera resonó en la sala como un disparo. Sofía sintió que sus rodillas se doblaban. Pero se obligó a permanecer de pie, tenía que hacerlo, tenía que demostrarle a Valentine, aunque su hija no estuviera aquí, para verlo, que su madre era fuerte, que su madre no se quebraría, culpable de espionaje corporativo y fraude financiero. Las palabras del juez atravesaron el silencio de la sala como cuchillos. Sofía cerró los ojos, sintiendo como el mundo se inclinaba a su alrededor. Esto no podía estar pasando, no así, no cuando finalmente había logrado darle a Valentine una vida estable. Cuando finalmente podía respirar sin el peso constante de las deudas aplastándole el pecho, abrió los ojos lentamente, buscando en la sala llena de rostros desconocidos el único que necesitaba ver. Y ahí estaba él, sentado en la tercera fila de la galería, Damián Cortés, el hombre cuyo testimonio había sellado su destino con una precisión quirúrgica, destruyendo cada argumento de su defensa con documentos, grabaciones. Evidencia que ella misma ni siquiera sabía que existía. Sus miradas se encontraron por un instante que se sintió eterno. Sofía buscó desesperadamente en esos ojos oscuros algún rastro del hombre que había conocido, algún vestigio de la calidez que una vez la había hecho sentir segura. Pero lo único que encontró fue hielo, una frialdad tan absoluta que le heló la sangre en las venas. Damián susurró, aunque sabía que él no podía escucharla desde esa distancia. Por favor. Él apartó la mirada como si ella no mereciera ni siquiera eso. Como si fuera menos que nada. El abogado defensor de Sofía, un hombre mayor que había trabajado por honorarios reducidos porque era todo lo que ella podía pagar, le tocó el brazo con suavidad. Lo siento, murmuró, apelaremos. Hay inconsistencias. En el caso, ¿podemos cuánto tiempo? La voz de Sofía salió quebrada. ¿Irreconocible? ¿Cuánto tiempo voy a estar lejos de mi hija? El abogado desvió la mirada. Eso fue respuesta suficiente mientras los oficiales de seguridad se acercaban. Para escoltarla, Sofía sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. No era el miedo a la prisión, no era la humillación pública ni la destrucción de su carrera. Era Valentine, su pequeña de 8 años que la esperaba en casa de su hermana, que todavía dibujaba corazones en las tarjetas del Día de las Madres, que se acurrucaba contra ella cada noche para escuchar un cuento antes de dormir. ¿Cómo le explicaría esto? ¿Cómo le diría que su madre no estaría ahí para su cumpleaños? ¿Para su obra de teatro de la escuela? ¿Para las 1000 pequeñas cosas que construyen la infancia de una niña? Los oficiales le indicaron que se pusiera de pie. Sofía obedeció con movimientos mecánicos, sintiendo cómo cada mirada en la sala se clavaba en su espalda como alfileres. Periodistas, curiosos, gente que la juzgaba sin conocer su historia, sin saber que ella jamás habría hecho algo así a propósito, al pasar junto a la fila donde estaba Damián. Sofía se detuvo. Los oficiales intentaron hacerla avanzar, pero ella necesitaba esto. Necesitaba que él la escuchara. No lo sabía, dijo, y su voz tembló con la emoción contenida de meses de pesadilla. Damián, te lo juro por lo que más amo en este mundo, no sabía quién eras tú, por un segundo. Algo parpadeó en los ojos de él, duda, dolor, pero desapareció tan rápido que Sofía pensó que lo había imaginado. Damián se puso de pie, se abotonó el traje con movimientos lentos y deliberados, y caminó hacia la salida sin mirar atrás, mientras la llevaban fuera de la sala. Sofía sintió que se ahogaba en recuerdos. 3 años atrás, la pequeña cafetería, cerca de su oficina, donde él había derramado café sobre su computadora portátil por accidente, la forma en que se había disculpado profusamente, insistiendo en pagar la reparación, la manera en que él había hecho reír por primera vez en meses, contándole historias absurdas sobre su día mientras esperaban a que el técnico revisara el equipo. Damián se había presentado, extendiendo la mano con una sonrisa que iluminaba toda su expresión. Solo Damián. Los apellidos son para las tarjetas de presentación y los trámites aburridos. Ella había reído tomando su mano. Sofía, solo Sofía también. Entonces había sido tan fácil enamorarse de él, demasiado fácil para alguien como ella, que había construido murallas alrededor de su corazón después de que el padre de Valentine la abandonara estando embarazada de 7 meses. Damián era diferente.
atento sin ser asfixiante, interesado en su vida, en Valentine, en sus sueños y miedos. Nunca presionaba, nunca exigía. Aparecía con libros para Valentine, con café para Sofía cuando sabía que había sido una noche difícil, con una escucha paciente cuando ella necesitaba desahogarse. No me gusta hablar de trabajo, le decía cada vez que ella preguntaba sobre su vida profesional, cuando estoy contigo. Quiero ser solo un hombre, no un título o un puesto. Eso está bien. Ella había respetado eso. Había amado eso, incluso. En un mundo donde todos se definían por sus trabajos y sus logros, Damián solo quería ser humano con ella, nunca, ni una sola vez. Le había dicho su apellido completo. Nunca había conectado al hombre dulce que le compraba flores a su hija con el de Cortés que su jefe le había mostrado en esos documentos, el de Cortés que, según le habían dicho, estaba desviando fondos de su empresa, explotando trabajadores, planeando un movimiento corporativo que destruiría 200 empleos para aumentar sus ganancias. Sofía sintió náuseas al recordar la reunión en la oficina de su jefe, Reinaldo Vega. Él había colocado las carpetas frente a ella con expresión grave, casi paternal. Sé que esto es difícil. Sofía había dicho, sé que no es el tipo de trabajo que esperabas hacer cuando entraste a nuestra empresa, pero hay veces en que tenemos que elegir entre nuestra comodidad personal y hacer lo correcto. Los documentos parecían sólidos, estados financieros que mostraban irregularidades, testimonios de supuestos empleados denunciando condiciones laborales deplorables, correos electrónicos que sugerían acuerdos turbios. Todo señalaba a un hombre poderoso usando su posición para enriquecerse a costa de los demás. Si no detenemos esto, Vega había continuado, la fusión no se completará. Nuestra empresa cerrará. 200 familias, incluida la tuya, perderán sus ingresos. ¿Puedes vivir con eso? Sofía había mirado esos papeles sintiéndose enferma. No quería hacer esto. Algo en su interior gritaba que estaba mal, que había otra manera. Pero también estaba Valentine, que necesitaba aparatos ortopédicos para sus dientes. Valentine, cuya escuela requería uniformes nuevos cada año. Valentine, que merecía una vida mejor que la que Sofía había tenido, así que había dicho que sí, y durante 3 meses, mientras se enamoraba más profundamente de Damián, lo había traicionado sin saberlo. Le había hecho preguntas inocentes sobre negocios, sobre finanzas, sobre sistemas de seguridad corporativa. Él había respondido con la apertura de alguien que confiaba completamente, compartiéndonos secretos, sino su forma de ver el mundo, su filosofía, sus valores, todo lo cual ella había transcrito cuidadosamente y entregado a Vega, quien lo había usado para destruir al hombre que amaba. La toma de control había sido brutal y rápida. En cuestión de semanas, Cortés Industries había caído. Los medios habían destrozado la reputación de Damián con historias sobre corrupción y malversación. Él había perdido todo y entonces había desaparecido de su vida sin una palabra, sin una explicación, sin darle la oportunidad de preguntar qué había pasado, porque se había ido. Si ella había hecho algo mal, Sofía lo había buscado desesperadamente durante meses, llamadas sin respuesta, mensajes sin leer. Había ido a su apartamento solo, para encontrarlo vacío con un cartel de su renta en la ventana. Había llorado hasta quedarse sin lágrimas, sin entender que había destruido lo que tenían. Nunca había conectado su desaparición con el colapso de Cortés Industries. ¿Por qué lo habría hecho? Él era solo Damián, no de Cortés, el CEO que ella había ayudado a derribar. Ahora, mientras las puertas de la sala del tribunal se cerraban detrás de ella y los oficiales la guiaban por el pasillo, Sofía finalmente entendía. Damián lo había sabido todo. Había descubierto su papel en su destrucción, y en lugar de confrontarla, en lugar de darle la oportunidad de explicar, había esperado, planeado, construido su venganza con la paciencia de alguien que tiene todo el tiempo del mundo. Ahora ella pagaría el precio, no solo con su libertad, sino con lo único que realmente importaba mientras la conducían hacia el vehículo que la llevaría a prisión. El teléfono de Sofía vibró en el bolsillo de su falda. Los oficiales le permitieron verlo una última vez antes de confiscarlo. Era un mensaje de su hermana, con una foto adjunta Valentina, sonriendo a la cámara, sosteniendo un dibujo que había hecho en él. 2 figuras tomadas de la mano bajo un sol brillante.
mamá y yo, decía el texto escrito con la caligrafía irregular de una niña de 8 años. Sofía presionó el teléfono contra su pecho, dejando que las lágrimas finalmente cayeran. No sabía cuánto tiempo pasaría antes de poder sostener a su hija nuevamente. No sabía si Valentina algún día entendería que su madre había tratado de hacer lo correcto, que cada decisión que había tomado había sido por amor, pero sabía esto: Damián Cortés había ganado. Su venganza estaba completa y Sofía apenas comenzaba a entender cuán profundo era el abismo en el que había caído. 2 años habían pasado desde aquella mañana en que Damián simplemente desapareció de mi vida. 2 años en los que cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón daba un salto esperando que fuera él. 2 años buscando respuestas que nunca llegaron. Me quedé mirando el techo de mi pequeño apartamento, escuchando la respiración suave de Valentina en la habitación de al lado. Eran las 3 de la madrugada y el insomnio se había convertido en mi compañero más fiel. Las mismas preguntas giraban en mi mente como un disco rayado. ¿Por qué se fue? ¿Hice algo malo? ¿Alguna vez me amó realmente? Valentina preguntaba por él constantemente al principio. Mamá, ¿dónde está el señor que me regaló los libros de princesas? Sus ojitos buscaban una explicación que yo no podía darle porque ni siquiera yo la tenía. Con el tiempo dejó de preguntar, pero yo sabía que no lo había olvidado. Los niños nunca olvidan a las personas que los hacen sentir especiales. Lo extraño era que mi vida profesional había mejorado drásticamente justo después de su partida. Reinaldo Vega, mi jefe, comenzó a tratarme de manera diferente. Me ascendió, me dio bonos que no entendía por qué merecía. Me asignó los mejores proyectos. Has demostrado ser valiosa para esta empresa, me decía con esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Debería haberme sentido agradecida. Debería haber celebrado. Pero cada vez que recibía un reconocimiento o un aumento, sentía un vacío en el estómago. Era como si me estuvieran pagando por algo que no recordaba haber hecho, como si fuera una recompensa por un servicio que no comprendía. Hubo noches en las que revisé obsesivamente todo lo que había pasado. Aquel proyecto que Reinaldo me había encargado hace 3 años. Justo cuando estaba conociendo a Damián. Necesitamos información sobre un CEO corrupto. Me había dicho, de Cortés, está saboteando una fusión que salvará empleos. Sofía, gente como tú y yo perderemos nuestro trabajo si él sale con la suya. Me mostró documentos, correos electrónicos, testimonios de supuestos empleados que habían sido explotados. Todo parecía tan real, tan urgente. Yo estaba desesperada por mantener mi empleo. Valentina tenía solo 5 años y dependía completamente de mí. Su padre nos había abandonado antes de que ella naciera. Y yo había construido nuestra vida pequeña pero digna con mis propias manos. Cuando Reinaldo me pidió que obtuviera información, que usara mis contactos, nunca pensé, nunca imaginé que Damián, Dios mío, Damián, su apellido. Él siempre evitaba hablar de su trabajo, siempre cambiaba el tema con una sonrisa cuando yo preguntaba. El trabajo es aburrido. Preciosa, prefiero escuchar sobre tu día, sobre Valentina. Nunca supe su apellido completo, solo Damián, mi Damián del café. El hombre que leía cuentos a mi hija con voces divertidas. El hombre que me miraba como si yo fuera lo más valioso del mundo. ¿Cortés? Mi Damián era de Cortés. No, no, podía ser. Era imposible. Una coincidencia cruel del universo, pero en el fondo de mi alma, donde guardamos las verdades que no queremos enfrentar, yo sabía, había sabido desde el momento en que desapareció. Justo después de que aquella fusión se completara, justo después de que yo entregara la última pieza de información que Reinaldo me había pedido, me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. La ciudad dormía bajo un manto de luces mortecinas. En algún lugar allá afuera, Damián también estaría despierto, o tal vez no. Tal vez me había olvidado completamente. Tal vez yo había sido solo una herramienta para él también, aunque no entendía para qué. Los recuerdos me torturaban. Aquella vez que le pregunté, tan casual, tan inocentemente, ¿cómo manejas la seguridad en tu trabajo? Estoy haciendo un proyecto sobre protocolos corporativos. Él me lo contó todo, confiado, porque me amaba, o eso creí. Cada pregunta que hice, cada conversación sobre negocios, sobre finanzas, sobre sistemas,
Yo creía que solo estaba interesada en su mundo, tratando de conocerlo mejor, y él respondía con esa sonrisa suave, feliz de compartir su vida conmigo. ¿Qué había hecho? Mientras tanto, en una ciudad a cientos de kilómetros de distancia, Damián Cortés estaba sentado en una oficina que olía a pintura fresca. No era ni remotamente comparable a la que había perdido, pero era suya, construida desde cero con lo poco que le quedó después de la caída 2 años, 24 meses reconstruyendo no solo un imperio, sino una identidad. Había vendido todo, su auto, sus relojes, hasta las joyas de su madre, cada centavo invertido en crear empresas fantasma, sociedades pantalla. Inversiones silenciosas. Nadie podía saber que Damián Cortés estaba vivo en el mundo empresarial, todavía no, pero su verdadero proyecto no era el dinero, era la verdad. Los investigadores que contrató le costaron una fortuna, pero valió cada centavo. Le trajeron todo, grabaciones, documentos. El esquema completo de la conspiración. Reinaldo Vega había orquestado su destrucción con la precisión de un cirujano. Sofía había sido la herramienta perfecta, idealista, desesperada, confiada. Ella nunca supo quién era usted, le dijo el investigador principal. Mire esto. Le mostró videos de seguridad. Sofía llorando en su auto después de reunirse con Vega. Sofía investigando en Internet sobre manipulación corporativa. Sofía, en una iglesia, arrodillada, con las manos juntas. Sabemos que visitó a un sacerdote 3 veces durante ese periodo. Pidió confesión. Dijo que tenía dudas sobre un proyecto en el trabajo. Que no sabía si estaba haciendo lo correcto. Damián vio las grabaciones una y otra vez, la noche antes de que ella entregara la información final que selló su destino. Sofía estuvo despierta hasta las 4 de la madrugada. El investigador había hackeado su computadora. Había escrito y borrado un correo electrónico a Vega al menos 10 veces. Un correo donde renunciaba al proyecto, donde decía que no podía seguir, que algo se sentía mal. Nunca lo envió. A las 6 de la mañana. Recibió un mensaje de su casera amenazando con desalojarla si no pagaba la renta atrasada. 1 hora después, Valentines se despertó con fiebre, y a las 9. Sofía envió la información a Reinaldo Vega. Damián cerró los ojos. Ella no sabía, genuinamente no sabía, pero su madre seguía muerta, su empresa seguía destruida, su reputación seguía en ruinas. Y Sofía había seguido con su vida, con su hija, con su trabajo, mientras él vendía los recuerdos de su madre para sobrevivir. ¿Qué quiere que haga con esta información?, preguntó el investigador. Damián miró por la ventana de su modesta oficina. Afuera, la vida continuaba. La gente iba a trabajar, a tomar café, a recoger a sus hijos de la escuela. Sofía estaría haciendo lo mismo en este momento, viviendo, riendo. Tal vez siendo madre, mientras su propia madre se había apagado en un hospital de beneficencia porque él ya no podía pagar el tratamiento privado. Quiero que averigües todo sobre su situación actual, dijo Damián con voz tranquila, demasiado tranquila. ¿Dónde trabaja? ¿Qué hace? ¿Quiénes son sus amigos? Todo. ¿Para qué? Damián sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Si ella puede destruir a alguien sin saberlo, entonces necesita aprender cómo se siente esa destrucción. Necesita entender el precio de la ignorancia. El investigador titubeó. Señor Cortés. Ella fue una víctima también. Vigue la manipuló. Yo fui una víctima de su manipulación, interrumpió Damián. La intención no devuelve a los muertos. La inocencia no reconstruye lo destruido. Ella caminó libre mientras yo enterraba a mi madre. Es hora de que entienda lo que significa perder todo. Esa noche, ambos miraron al mismo cielo oscuro desde ciudades diferentes. Sofía rezó por perdón por pecados que no terminaba de entender. Damián planeó una venganza contra una mujer que ni siquiera sabía que lo había traicionado. Ninguno de los dos sabía que en 1 año sus vidas se volverían a entrelazar. Y esta vez, cuando todo colapsara, no habría ignorancia que sirviera como escudo. Solo verdades dolorosas y decisiones que cambiarían para siempre el significado de justicia. Venganza y el precio imposible de ambas. Cuando Sofía recibió la llamada de recursos humanos de Innovatech Solutions, pensó que era un error. Una empresa tan prestigiosa no contrataría a alguien como ella.
Una consultora de nivel medio con un historial laboral irregular y largos periodos de empleos temporales. Pero la voz al otro lado del teléfono fue clara: querían entrevistarla para un puesto senior con un salario que triplicaba lo que ganaba actualmente. Durante la entrevista, todo pareció demasiado perfecto. Le hablaron de un ambiente laboral que valoraba la ética, de proyectos significativos que ayudarían a pequeñas empresas a competir contra corporaciones sin escrúpulos. Le dijeron que su perfil mostraba exactamente lo que buscaban: alguien con conciencia social y habilidades técnicas sólidas. Sofía aceptó sin saber que cada palabra de esa oferta había sido diseñada específicamente para ella, que detrás de Innovatech Solutions había una red de empresas fantasma, y al final de esa red estaba un hombre que conocía cada una de sus debilidades, cada uno de sus sueños, cada rincón vulnerable de su corazón. Damián observaba todo desde las sombras de su oficina privada, monitoreando los reportes diarios sobre el desempeño de Sofía. Verla sonreír en las videollamadas del equipo le provocaba una mezcla extraña de satisfacción y algo más oscuro que no quería nombrar. Ella se veía feliz, aliviada, por primera vez en años. Parecía respirar con tranquilidad. Eso era exactamente lo que él necesitaba. Necesitaba que ella sintiera que finalmente había encontrado estabilidad, que el universo por fin le estaba devolviendo algo bueno, porque solo desde esa altura la caída sería lo suficientemente devastadora. 3 semanas después de que Sofía comenzara, Damián activó la siguiente fase. Un mensaje apareció en el sistema interno de la empresa: un nuevo proyecto urgente, investigar irregularidades en las prácticas laborales de una empresa competidora, Grupo Fernández. Según los documentos iniciales, el CEO, Ricardo Fernández, estaba utilizando cláusulas contractuales abusivas para explotar a trabajadores inmigrantes, pagándoles por debajo del salario mínimo y amenazándolos con deportación si se quejaban. Sofía leyó el informe en su escritorio y sintió que algo se retorcía en su estómago. Las palabras en la pantalla le resultaban terriblemente familiares. La estructura del caso, la forma en que se presentaba la información, incluso el tono urgente de los memorandos. Todo le recordaba a algo, pero no podía precisar qué. En su apartamento esa noche, Valentina notó que su mamá estaba distraída durante la cena. ¿Estás bien, mami?, preguntó la niña, ahora de 8 años, con esos ojos oscuros que veían demasiado. Sí, mi amor, solo estoy pensando en el trabajo. Nada importante. ¿Es algo malo? Sofía dejó el tenedor y miró a su hija. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que a veces hacer lo correcto se siente exactamente igual que hacer algo terrible? Es algo complicado. Hay personas que pueden estar siendo lastimadas, y mi trabajo es ayudar a detener eso. Pero tengo que estar muy segura de que entiendo toda la situación correctamente. Valentina asintió con seriedad, como si comprendiera más de lo que sus palabras expresaban. La maestra nos dijo que siempre debemos preguntar si no estamos seguros de algo. Dice que es mejor preguntar 1000 veces que equivocarse una vez. Sofía sintió un nudo en la garganta. De la boca de los niños, pensó. Su hija de 8 años acababa de darle un consejo que ella misma no había seguido años atrás. Esa noche, después de acostar a Valentina, Sofía se sentó con los archivos del caso Fernández. Comenzó a hacer lo que debió haber hecho la primera vez: verificar las fuentes, buscar información adicional, cuestionar cada documento. Pero mientras más investigaba, más sólida parecía la evidencia. Había testimonios de trabajadores, fotografías de condiciones laborales deplorables, registros financieros que mostraban discrepancias sospechosas. Damián había aprendido de sus propios errores. Esta vez, la falsificación era impecable. Lo que Sofía no sabía era que Ricardo Fernández era un hombre real, con una empresa real y una reputación intachable construida durante 30 años. Era abuelo filántropo y había dedicado los últimos 5 años de su vida a crear programas de integración laboral para inmigrantes, ofreciéndoles empleos dignos y apoyo legal. Los documentos que Sofía estaba revisando eran obras maestras de manipulación digital, y los testimonios provenían de actores contratados a través de capas de intermediarios imposibles de rastrear. Durante las siguientes semanas, la presión sobre Sofía aumentó. Su supervisor directo, un hombre llamado Marcos, que en realidad era un empleado de confianza de Damián,
¿Comenzó a programar reuniones urgentes, Sofía? Necesitamos moverte rápido en esto. Los trabajadores afectados no pueden esperar. Cada día que pasa, más personas sufren. Ella sentía el peso de esa responsabilidad como piedras en el pecho. Pensaba en madres como ella, intentando dar de comer a sus hijos. Pensaba en familias, viviendo con miedo. Y cuando esos pensamientos se volvían demasiado intensos, pensaba en Valentine y en el futuro que finalmente podía darle con este trabajo, pero había algo más. Algo que la mantenía despierta por las noches. Marcos había comenzado a aparecer en su vida fuera del trabajo. Casual al principio, un encuentro en la cafetería cerca de la escuela de Valentine, una coincidencia en el supermercado. Luego, más deliberado, le ofreció ayudarla con algunas compras pesadas. Se presentó en el parque donde ella llevaba a Valentine los domingos, como si simplemente estuviera paseando, y Valentine, hambrienta de atención masculina positiva, después de años sin una figura paterna, comenzó a encariñarse con él. Marcos me enseñó a lanzar la pelota correctamente, mami. Dice que tengo buen brazo cada vez que Valentine mencionaba su nombre. Sofía sentía una punzada de incomodidad mezclada con gratitud. Era maravilloso ver a su hija sonreír así, pero había algo en Marcos que no terminaba de encajar. La forma en que la miraba a veces como si estuviera evaluándola. La manera en que sus preguntas casuales sobre su pasado parecían demasiado específicas. Una tarde lluviosa, mientras Sofía trabajaba desde casa, Marcos apareció en su puerta con pizza y la excusa de que estaba en el vecindario revisando unos documentos del caso Fernández. Valentine lo recibió con entusiasmo y pronto los tres estaban sentados en la pequeña sala, comiendo pizza mientras la niña contaba historias de la escuela. Sofía observaba la escena con una mezcla de emociones que no podía desenredar. Por un momento parecían una familia, por un momento pudo imaginar que así era como debería haber sido siempre, y entonces Marcos la miró por encima de la cabeza de Valentine y algo en sus ojos le heló la sangre, una intensidad, un reconocimiento, como si la conociera de una forma que no era posible conocer a alguien después de solo unas semanas, esa noche. Después de que Marcos se fuera y Valentine estuviera dormida, Sofía se sentó en la oscuridad de su habitación y permitió que un pensamiento prohibido tomara forma. Había conocido esos ojos antes. Había visto esa mirada en otro rostro, en otra vida, pero era imposible. Damián se había ido. Había desaparecido sin dejar rastro, sin dar explicaciones. Este hombre, Marcos, era diferente. Más delgado, con cabello más corto, sin la barba, que Damián siempre había usado, y sin embargo, se sacudió el pensamiento. El dolor de perder a Damián la había perseguido durante tanto tiempo que ahora veía fantasmas de él en todas partes. Era solo su mente jugándole trucos, su corazón aún sanando de una herida que nunca había cerrado correctamente. Al día siguiente, Marcos le entregó el documento final que necesitaba para completar su informe sobre Ricardo Fernández. Era un correo electrónico supuestamente filtrado en el que Fernández discutía con su contador cómo ocultar los verdaderos salarios de los trabajadores. Con esto, tenemos todo lo necesario, dijo Marcos. Es hora de presentar el caso completo. Recursos Legales está esperando tu informe para proceder. Sofía sostuvo el documento en sus manos y sintió el peso de lo que estaba a punto de hacer. Una vez que enviara este informe, se desataría una cadena de eventos que destruiría la vida de Ricardo Fernández. Su empresa sería investigada, su reputación arruinada, su legado manchado. Pero si era culpable, se lo merecía. Si realmente estaba lastimando a personas vulnerables, tenía que ser detenido, ¿verdad? Esa noche, Sofía se arrodilló junto a la cama de Valentine dormida y le acarició el cabello suavemente. Su hija respiraba con la tranquilidad de la inocencia, ajena a las decisiones imposibles que los adultos enfrentaban. Sofía pensó en todas las noches que había rezado por un trabajo estable, por la oportunidad de darle a su hija una vida mejor. Ahora tenía ese trabajo. Esa oportunidad, solo tenía que enviar un correo electrónico con manos temblorosas. Regresó a su computadora portátil, escribió un mensaje a Marcos diciendo que necesitaba un día más para revisar todo una última vez, solo 24 horas para estar absolutamente segura, pero mientras presionaba enviar no sabía que ya era demasiado tarde.
Las verdaderas ruedas de su destrucción ya estaban en movimiento y cada segundo de duda, cada momento de conciencia, solo hacía el plan de Damián más perfecto, porque él no necesitaba que ella fuera malvada, necesitaba que fuera exactamente lo que era, una buena persona tratando desesperadamente de hacer lo correcto en un mundo que había sido cuidadosamente construido para engañarla, y al día siguiente, sin más opciones y con la presión aumentando, Sofía enviaría ese informe, firmaría la sentencia de un hombre inocente, y Damián, observando desde las sombras, finalmente tendría lo que había estado esperando, la oportunidad de mostrarle exactamente cómo se sentía ser destruido por alguien en quien confiabas. Por alguien que creía estar haciendo el bien. La trampa estaba lista. Solo faltaba que se cerrara. La celda era más fría de lo que había imaginado. No el frío del aire, sino ese frío que penetra los huesos cuando comprendes que el mundo exterior continúa sin ti, indiferente a tu ausencia. 3 meses llevaba ahí y cada noche era igual, el sonido de puertas de metal, pasos lejanos, y el silencio ensordecedor de mi propia culpa. Pero hoy era diferente. Hoy tenía una visita cuando vi a Reinaldo Vega entrar a la sala de visitas. Casi no lo reconocí. El hombre que recordaba, siempre impecable en sus trajes caros, había sido reemplazado por una sombra demacrada. Su piel tenía un tono grisáceo, sus manos temblaban ligeramente y caminaba con la fragilidad de quien sabe que sus días están contados. Se sentó frente a mí con dificultad y durante un largo momento. Ninguno de los dos habló. Cáncer, dijo finalmente como si hubiera leído mi pregunta silenciosa. Terminal, 3 meses. Tal vez 4 si tengo suerte, aunque ya no estoy seguro de que sería la suerte en este punto. No sentí lástima, no sentí nada excepto un vacío que me había acompañado desde el día de mi sentencia. Vine a darte esto, continuó, deslizando un sobregrueso a través de la mesa, evidencia, grabaciones, correos electrónicos, prueba de todo lo que hice, de cómo te manipulé, de cómo fabriqué cada documento que te mostré hace 3 años. Mis manos temblaron al tomar el sobre. ¿Por qué ahora? Porque ya no tengo nada que perder, respondió con una risa amarga, y griega porque lo que hice me ha perseguido cada noche desde entonces. No puedo llevarme esto a la tumba, Sofía, no puedo morir sabiendo que tú estás aquí pagando por mis crímenes. Abrí el sobre con dedos torpes. Dentro había documentos que detallaban exactamente cómo había construido la mentira, testimonios falsos de empleados que ni siquiera existían, fotografías alteradas digitalmente, correos electrónicos donde discutía con los competidores de Damián exactamente qué información necesitaban y cuánto pagarían por ella. Tú nunca supiste, susurró Reinaldo. Cada documento que te mostré era una falsificación. Cada testigo que mencioné era un actor pagado. Te manipulé, Sofía, porque eras perfecta para el plan, desesperada, idealista y enamorada del objetivo sin siquiera saberlo. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. No eran lágrimas de alivio, eran lágrimas de una rabia tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Valentine, fue todo lo que pude decir. Mi hija está con el hombre cuya vida destruí, pensando que su madre es una criminal, y todo fue mentira, todo. Lo sé, dijo Reinaldo, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos también. Hay algo más que necesitas saber. Damián Cortés, sabía que eras inocente antes de destruirte. Mis fuentes me lo confirmaron. Él investigó todo, descubrió que fuiste manipulada. Y aún así eligió vengarse de ti. Su venganza no fue contra la culpable, fue contra alguien que sabía que era inocente. Del mundo se detuvo. ¿Qué? Damián sabía la verdad. Sofía sabía que fuiste una peón, y te destruyó de todas formas porque necesitaba que alguien pagara por su dolor. No pude respirar, no pude pensar, la traición que había vivido se multiplicó por 1000 en ese momento mientras yo estaba encerrada procesando una verdad que me destrozaba. Damián estaba en mi apartamento, ahora su apartamento temporalmente, intentando hacer que Valentine cenara. No quiero, decía ella por tercera vez, empujando el plato de pasta. Valentine, necesitas comer algo, quiero a mi mamá, gritó. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiero que mi mamá Meli antes de dormir, quiero que mi mamá me haga las trenzas. Te odio.
No era la primera vez que lo decía, pero cada vez dolía como si fuera un cuchillo nuevo. Damián se arrodilló frente a ella, tratando de mantener la calma. Sé que extrañas a tu mamá. Yo también extraño a alguien muy especial que ya no está conmigo. ¿Quién? Preguntó Valentine entre sollozos. Mi mamá. Ella murió hace unos años. Valentine lo miró con sus grandes ojos castaños, los mismos ojos de Sofía, y preguntó ¿por qué murió? Damián sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Por qué? Porque alguien hizo algo malo y yo no pude ayudarla a tiempo. Mi mamá hizo algo malo. Yo pensé que sí, pero ahora no estoy seguro. De nada. Esa noche, después de que Valentine finalmente se durmiera, todavía con lágrimas en las mejillas, Damián se sentó en la sala rodeado de los dibujos de la niña. Había uno nuevo en el refrigerador, 3 figuras, una mujer alta, una niña pequeña y un hombre. Arriba decía con letras torcidas, mi familia. Había dibujado a Damián en su familia, tomó su teléfono y llamó al investigador. Necesito que me envíes todo de nuevo. Todo lo que encontraste sobre Sofía hace 2 años. No solo sobre si sabía quién era yo, necesito saber si ella sabía lo que realmente estaba haciendo. Señor Cortés. Ya revisamos eso, no lo revisamos, interrumpió Damián. Yo te pregunté si ella sabía quién era yo. Tú me dijiste que no, pero nunca te pregunté si ella sabía que estaba destruyendo a un inocente. Nunca te pregunté si ella creía que estaba haciendo lo correcto. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿De verdad quieres saber la respuesta a eso? Sí, el informe llegó 2 horas después. Damián lo leyó completo, página por página. Video por video, vio a Sofía investigando sobre manipulación corporativa. La vio visitando a un sacerdote buscando guía moral. La vio casi renunciar al proyecto una docena de veces. Vio el momento exacto en que recibió la amenaza de desalojo, el momento en que Valentine se enfermó, el momento en que su desesperación superó sus dudas, y entonces vio algo que le detuvo el corazón, una grabación de audio de Sofía hablando con una amiga 2 semanas después de que Damián desapareciera. Su voz quebrada por el llanto. ¿Y si ese hombre del que me enamoré era bueno? ¿Y si lo que hice estuvo mal? Dios mío, ¿y si destruí a alguien inocente? No puedo vivir con eso. No puedo. Damián cerró la computadora y caminó hasta el cuarto donde guardaba las pertenencias de su madre. Había una caja que nunca había podido abrir, la última, la que contenía su diario personal de los meses finales. Con manos temblorosas la abrió, las páginas olían a ella, a ese perfume suave de lavanda que siempre usaba. Comenzó a leer al azar, buscando no sabía qué, y entonces encontró la entrada fecha, una semana antes de su muerte. Hoy conocí a la novia de Damián. Vino a dejar algo en su oficina y terminamos tomando café. Sofía, qué nombre tan dulce para una persona tan dulce. Me habló de su hija con tanto amor que me recordó a cómo yo hablaba de Damián cuando era pequeño. Está preocupada, puedo verlo en sus ojos. Algo la atormenta. Le pregunté si estaba bien y casi me lo cuenta. Pero se detuvo. Solo espero estar haciendo lo correcto en el trabajo, me dijo. Pobre niña, le dije que siguiera su corazón, que la verdad siempre encuentra su camino. Me preguntó sobre Damián, sobre cómo lo crié. Le conté que lo crié para que fuera bondadoso, para que eligiera el amor sobre el orgullo, para que entendiera que el perdón no es debilidad, sino la mayor fortaleza. Ella me miró con lágrimas en los ojos y dijo, hizo un buen trabajo. Es el hombre más bueno que he conocido. Damián, si alguna vez le hice esto, ella te ama verdaderamente, y yo la amo también. Cuídala. Cuiden a su familia. No dejes que el orgullo o el dolor los separen. Te crié mejor que eso. El diario cayó de las manos de Damián. Su madre conoció a Sofía, le dio su bendición, le pidió que eligiera el amor, y él eligió la venganza. Se quedó ahí, en el suelo del cuarto de su madre, rodeado de recuerdos y arrepentimiento. Cuando escuchó pasos pequeños, Valentine estaba en la puerta con su pijama de unicornios y sosteniendo su peluche favorito. ¿Por qué estás llorando?, preguntó con voz suave. Damián no podía hablar, solo abrió sus brazos y la niña corrió hacia él. La abrazó como si fuera lo único real en un mundo que de repente no reconocía. Si alguien te lastima pero no quiso hacerlo, susurró Valentine contra su pecho, y luego tú lo lastimas a propósito. ¿Quién es peor?
La pregunta de una niña de 8 años destruyó lo que quedaba de sus certezas. No tenía respuesta, pero por primera vez en 3 años, supo con claridad absoluta que había cometido el error más grande de su vida y que la mujer inocente que destruyó estaba pagando en prisión por sus propios pecados disfrazados de justicia. La sala de visitas de la prisión olía a desinfectante y esperanzas rotas. Sofía había estado allí antes, durante sus propios 4 meses de encierro, y conocía ese olor demasiado bien, pero ahora estaba del otro lado del vidrio. Y era Damián quien llevaba el uniforme naranja, quien tenía las manos esposadas, quien evitaba su mirada como si no pudiera soportar el peso de lo que vería en sus ojos. Habían pasado 2 años desde su sentencia, 2 años desde que le había confesado todo, desde que había entregado cada pieza de evidencia que demostraba la inocencia de Sofía y su propia culpabilidad, 2 años desde que había elegido la prisión sobre la libertad, el castigo sobre el escape. Valentina esperaba afuera, en el área de recepción, coloreando en un libro que Sofía le había comprado para mantenerla ocupada. La niña había insistido en venir, aunque su terapeuta había sugerido esperar un poco más. Pero Valentina tenía 10 años ahora y había algo en ella, una determinación tranquila, que le recordaba a Sofía que su hija era más fuerte de lo que cualquiera le daba crédito. Necesito verlo, mami le había dicho esa mañana. Necesito que sepa que no lo odio. Así que aquí estaban. Damián finalmente levantó la vista y Sofía vio en sus ojos algo que no esperaba. Paz, no felicidad, no redención fácil, sino algo más profundo y más tranquilo. La mirada de un hombre que había dejado de huir de sí mismo. Gracias por venir, dijo él. Su voz más suave de lo que Sofía recordaba. Sé que no tienes ninguna obligación de estar aquí. No es una obligación, respondió Sofía, es una elección. Y hay una diferencia importante entre esas dos cosas, algo que ambos tuvimos que aprender de la manera más difícil. Damián asintió lentamente, como si estuviera saboreando cada palabra, buscando significados que iban más allá de la superficie. Como está Valentina, está afuera. Quiere verte antes de que nos vayamos. Si tú estás de acuerdo. Algo se rompió en la expresión cuidadosamente controlada de Damián. Cerró los ojos por un momento y cuando los abrió de nuevo, había lágrimas que no se permitió derramar. No, merezco verla. No después de lo que hice, de cómo la usé. Tienes razón, dijo Sofía, y su honestidad era un regalo. No lo mereces, pero ella quiere darte algo que nadie nos dio a nosotros cuando más lo necesitábamos, la oportunidad de ser vistos completamente con todos nuestros errores. Y aún así no ser abandonados. Se sentaron en silencio por un momento, el zumbido de las luces fluorescentes llenando el espacio entre ellos. He estado trabajando con el psicólogo de la prisión, dijo Damián finalmente. 3 veces por semana durante estos 2 años. Al principio no quería. Pensé que entendía perfectamente lo que había hecho y por qué. Pero él siguió preguntándome una cosa una y otra vez, hasta que finalmente pude responder con honestidad. ¿Qué? Te preguntaba si alguna vez, en algún momento, durante todo mi plan de venganza, me sentí mejor, si destruirte me devolvió algo de lo que había perdido, si verte sufrir llenó, aunque fuera un poco del vacío que sentía. Sofía esperó, sabiendo que esta era una verdad que él necesitaba decir en voz alta. La respuesta es no. Nunca me sentí mejor. Cada paso que te acercaba a la ruina me vaciaba un poco más. Cada vez que veía a Valentina sonreírme, confiando en mí, sentía que estaba traicionando a mi propia madre, que me enseñó que el amor era más importante que el orgullo, pero no podía parar porque detenerme significaría admitir que todo había sido un error terrible desde el principio, que había elegido el camino equivocado y había arrastrado a personas inocentes conmigo. Yo también he estado en terapia, dijo Sofía, y algo que he aprendido es que el perdón no es algo que das porque la otra persona lo merece, es algo que das porque tú lo necesitas para ser libre. Durante meses después de salir de prisión, estuve atrapada en un ciclo de preguntarme cómo podías haberme hecho eso, sabiendo que yo era inocente. Me consumía. Me despertaba en la noche con ataques de pánico, reviviendo cada momento del juicio. Cada mirada fría que me diste en la sala del tribunal. Damián se encogió visiblemente ante sus palabras, pero ella continuó. Entonces un día, Valentina me encontró llorando en el baño.
Me abrazó y me dijo algo que cambió todo. Me dijo, mami, si sigues pensando en él. Es como si todavía estuviera decidiendo cómo vives tu vida. ¿No es hora de que tú decidas? Es una niña sabia, es una niña que ha tenido que crecer demasiado rápido por culpa de nuestros errores, corrigió Sofía, tanto tuyos como míos, porque yo también cometí errores, Damián. Sí, fui manipulada. Pero elegí no hacer las preguntas difíciles la primera vez. Elegí creerlo fácil en lugar de investigar más profundo. Y Valentine pagó el precio de esa elección tanto como pagó el precio de tú. ¿Venganza cómo? ¿Haces eso? Preguntó Damián. Su voz apenas un susurro. ¿Cómo encuentras la forma de ser honesta sobre tus propios errores sin dejar que yo escape de la responsabilidad por los míos? Porque ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Yo puedo haber cometido errores y tú puedes haber elegido la crueldad. No son mutuamente excluyentes, y reconocer mis propios fallos no disminuye lo que hiciste. Solo me ayuda a asegurarme de que nunca vuelva a ser esa persona que no hace las preguntas difíciles. Damián se inclinó hacia adelante, sus manos esposadas. Descansando sobre la mesa entre ellos, escribí algo. Un manuscrito completo sobre cómo funcionan estas conspiraciones corporativas, cómo identificar cuando estás siendo manipulado. ¿Qué preguntas hacer? ¿Qué señales de alerta buscar? He estado trabajando en él durante más de un año. Mi abogado dice que puedo publicarlo incluso desde aquí. Pensé que tal vez si otras personas pudieran aprender de nuestros errores, si pudiera evitar que, aunque sea una persona, pasara por lo que nosotros pasamos. Entonces tal vez todo esto tendría algún significado. Sofía sintió algo suavizarse en su pecho. No era perdón completo, no todavía, pero era reconocimiento. El hombre frente a ella ya no era el mismo que había orquestado su destrucción, era alguien que estaba tratando, imperfectamente, de construir algo bueno de las cenizas, de sus decisiones terribles. Me gustaría leerlo, dijo ella. Y si es bueno, si realmente puede ayudar a otras personas. Te ayudaré a publicarlo. Tengo contactos ahora en el mundo de las víctimas de abuso corporativo. Conozco organizaciones que estarían interesadas en ese tipo de recurso. ¿Darías eso? Después de todo, lo haría por las personas que pueden ser salvadas de pasar por lo que nosotros pasamos. No por ti, todavía no. Pero tal vez algún día la honestidad de sus palabras era más valiosa que cualquier perdón prematuro. Hay algo más que necesito decirte, dijo Damián. Y había urgencia en su voz ahora, algo que encontré en los efectos personales de mi madre después de todo pasó, un diario que ella llevaba durante sus últimos meses, le contó sobre las palabras de su madre, sobre su encuentro con Sofía, sobre la súplica de elegir el amor sobre el orgullo. Mientras hablaba, lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Ella te vio, Sofía, te vio realmente. Y su último deseo para mí fue que eligiera ser la persona que ella me crió para ser. No la persona que el dolor estaba convirtiendo en mí. Fallé en eso, pero no quiero seguir fallando. Sofía también lloraba ahora pensando en la mujer que nunca llegó a conocer realmente. La mujer cuya muerte había sido parte del catalizador de toda esta tragedia. Tu madre parece haber sido una persona especial, lo era, y habría odiado lo que hice en su nombre. Habría estado avergonzada de mí, tal vez, dijo Sofía suavemente. Pero creo que también estaría orgullosa del hombre que estás tratando de convertirte ahora. El cambio real requiere más coraje que la venganza. La venganza es fácil cuando estás lleno de dolor. El cambio real requiere que mires ese dolor directamente y elijas algo diferente. De todos modos, hablaron durante otra hora sobre cosas más pequeñas y más grandes, sobre los programas en la prisión, sobre el trabajo de Sofía ayudando a otras víctimas de manipulación corporativa, sobre los pequeños momentos de sanación que ninguno de ellos esperaba encontrar. Y cuando finalmente fue momento de que Valentina entrara, Damián se preparó como un hombre preparándose para un juicio. La niña entró con pasos cautelosos pero decididos, sus ojos grandes evaluando al hombre al otro lado del vidrio. Se sentó al lado de su madre y por un largo momento simplemente lo miró. Hola, Valentina, dijo Damián. Su voz quebrándose. Has crecido mucho. Hola, respondió ella. Traje algo para mostrarte. Sacó de su mochila un cuaderno de dibujo.
lo abrió en una página específica y lo sostuvo contra el vidrio. Era un dibujo de 3 personas, una mujer, un hombre y una niña. Todos con expresiones tristes pero tomados de la mano. Mi terapeuta dice que dibujar ayuda a procesar sentimientos, explicó Valentine. Este es mi dibujo de nosotros, todos. Estamos tristes porque todos cometimos errores o fuimos lastimados por los errores de otras personas, pero seguimos tomados de la mano porque decidimos no dejarnos ir completamente. Damián no pudo contener el sollozo que escapó de su garganta. Es hermoso, Valentine, tú eres hermosa, y siento mucho. Se le interrumpió ella con la simplicidad devastadora de los niños. Mamá me explicó todo de una forma que puedo entender. Sé que lastimaste a mi mamá porque alguien te lastimó a ti, y sé que eso no está bien. Pero también sé que estás tratando de ser mejor ahora. Mi terapeuta dice que eso es lo que importa, no quién fuimos en nuestros peores momentos, sino quién elegimos ser después. Sofía abrazó a su hija, maravillada de la sabiduría que podía surgir de un corazón tan joven. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Valentine, mirando a Damián directamente. Lo que sea. Cuando salgas de aquí, ¿vas a elegir ser bueno? ¿De verdad? No solo decirlo, sino hacerlo. Sí, prometió Damián. Voy a pasarme el resto de mi vida tratando de ser la persona que tu mamá y tú merecían conocer desde el principio. No sé si alguna vez seré lo suficientemente bueno, pero voy a intentarlo cada día. Valentine asintió, satisfecha con su respuesta. Entonces, tal vez cuando salgas, sí, mamá. Dice que está bien, puedes venir a mi presentación de ciencias. Estoy haciendo un proyecto sobre cómo las plantas pueden crecer incluso en tierra mala si tienen suficiente cuidado y luz solar. Creo que te gustaría. La metáfora no se les escapó a ninguno de los adultos. Sofía miró a Damián con una pregunta silenciosa en sus ojos, y él asintió con gratitud y humildad. Me encantaría ir, dijo. Si tu mamá está de acuerdo y si tú todavía quieres que vaya cuando llegue ese momento, estaré allí. Está bien, dijo Valentine simplemente, pero tienes que prometer que no vas a volver a lastimar a mi mamá. Ella ya ha sido lastimada. Suficiente, lo prometo. Y Valentine, prometo algo más. Si alguna vez sientes que estoy haciendo algo que te hace sentir incómoda o asustada, quiero que se lo digas a tu mamá inmediatamente. Y si no vuelves a querer verme, lo respetaré. Mis sentimientos no son más importantes que tu seguridad y bienestar. La visita terminó poco después, mientras Sofía y Valentine caminaban hacia la salida. La niña tomó la mano de su madre. Mamá, ¿crees que la gente realmente puede cambiar? Sofía pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que la gente puede cambiar si realmente quiere. Si hace el trabajo difícil y si está dispuesta a ser honesta consigo misma sobre quién ha sido y quién quiere ser. Pero el cambio real toma tiempo y no siempre es una línea recta. A veces la gente retrocede antes de avanzar, y creo que está bien ser cautelosos, proteger nuestro corazón. Mientras observamos si las acciones de alguien coinciden con sus palabras, eso tiene sentido, dijo Valentine. Es como en ciencias. No puedes solo decir que tu hipótesis es correcta. Tienes que probarlo con experimentos. Sofía sonrió, su corazón hinchándose de orgullo por esta niña increíble que había salido de tanto dolor, exactamente como en ciencias. Esa noche, después de que Valentine se durmiera, Sofía se sentó en su pequeño balcón con una taza de té, mirando las luces de la ciudad. Pensó en todo el camino que habían recorrido, todos ellos, desde aquella primera traición accidental hasta este momento de posible sanación. No era un final perfecto. No había música de violines ni promesas de que todo estaría bien. Damián todavía tenía un año más de prisión, Valentine todavía tenía años de terapia por delante, y Sofía todavía se despertaba veces en medio de la noche con el eco de la sentencia culpable resonando en sus oídos. Pero era algo mejor que un final perfecto. Era real, era el reconocimiento de que todos ellos habían sido rotos de diferentes maneras, que todos habían contribuido a ese rompimiento, algunos más que otros, y que ahora estaban eligiendo algo diferente. No redención fácil, no olvido conveniente, sino el trabajo lento y difícil de reconstruir con honestidad. Sofía levantó su taza de té hacia las estrellas. Un brindis silencioso por la mujer que nunca conoció pero cuyas palabras finales habían plantado una semilla de cambio en su hijo.
Una semilla que había tardado años en germinar, que había requerido la tierra oscura de la prisión y las lágrimas de arrepentimiento genuino, pero que finalmente estaba comenzando a crecer. Gracias susurró al viento por enseñarle que el amor es más fuerte que el orgullo.